¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Moisés y en este caso vamos a hacer un repaso de lo que es cómo utilizar lo que es la clase vector en el lenguaje de programación en Java. Para ello hay que entender la definición de qué es una clase vector o un vector en sí. De por sí en Java se le conoce como una estructura de datos. Pero para ello, entender lo que es una estructura de datos no es más que una colección en el que nosotros vamos a ir almacenando elementos y específicamente en este lenguaje tenemos que especificarle el tipo de dato. A diferencia de otros lenguajes de programación como en Python o en JavaScript, lo que hacemos es simplemente ir colocando elementos con distintos tipos de datos. En Python lo que hacíamos era colocar un entero, un string, un double, una tupla, un diccionario. Aquí en Java tenemos que especificarle obligatoriamente qué tipo de dato. Entero solamente va a capturar entero de esa colección. Si nosotros no le indicamos por defecto, le va a tomar como una clase object, que es de por sí un tipo de dato, que es la clase padre de todos los tipos de datos que están en Java. Perfecto. Para entender, yo he creado aquí un proyecto. Tenemos la capa cliente, la capa datos y la capa lógica que hemos venido también implementando en videos anteriores. Aquí en la capa cliente no es más que donde van a estar las interfaces, donde va a comunicarse el usuario con nuestro sistema a través de una interfaz gráfica o la GUI, ¿vale? Tenemos también la capa de datos que hace la conexión a la base de datos o en casos más adelante también a través de APIs. Por ende, quiero mencionar que si ustedes se preguntan, pero Moisés, si se da el caso de que tenemos conexión a las bases de datos, a las APIs, ¿por qué vamos a utilizar estas estructuras de datos? Bueno, es muy sencillo. Existen distintas formas para la extracción, para la seguridad, para mecanismo, incluso también para la refactorización. Yo les podría indicar un caso siguiente. Recordemos que la capa lógica es donde está todo el proceso lógico de nuestros algoritmos. No podemos sobrecargar tanto en el lenguaje de programación como en el servidor. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros queremos mandar información de la base de datos directamente al cliente? Puede haber un prejuicio porque puede ser manipulado. Es por ende lo que hacemos es una abstracción, es decir, mandar toda la información importante a través de un objeto. Y si vamos a listar más de un objeto, lo guardamos en una colección. Y eso no serviría. ¿Vale? Perfecto. Para ello, yo he creado aquí la clase categoría. Vamos a crear en este caso atributos de tipo, en este caso, por ser un ejemplo, vamos a hacer de tipo público, ¿ok? Aquí voy a maximizar un poquito para que ustedes puedan ver. Cuando se refiere a público es que todas las clases van a utilizar dichos atributos de esa categoría al momento de instanciarlo, ¿vale? Vamos a poner un entero, que es el ID, y vamos a colocar de tipo string, que es el nombre. Vamos a utilizar lo que vienen a ser también los constructores. Aquí vamos a darle al insert y en este caso le vamos a dar vacío. Ya les voy a explicar por qué y aquí otro constructor con los parámetros. Aquí la gran diferencia que podemos ver es, vamos a colocar aquí constructor. El constructor vacío mayormente lo llegamos a utilizar cuando en una clase queremos utilizar ya sea una propiedad o un método de dicha clase, sin necesidad de asignarle valor a nuestros atributos, ¿ok? Y en cambio aquí con los parámetros no es más que instanciar el objeto y asignar los valores a ese atributo para que el objeto no esté vacío. Y así es como se diferencia, ¿ok? Constructores. Para ello, recordemos que también las clases en Java, cualquier clase en Java es un tipo de dato. Muy bien, entonces aquí en la clase datos, recordemos que tenemos que importar la clase categoría y la clase, bueno, vector. Aquí también vamos a crear un atributo. Vamos a ver, public, vector. Aquí nos va a dar un error. En este caso le vamos a aportar lista categorías. ¿Ok? Perfecto. Como pueden ver, nos está dando un error y es el simple hecho de que no está instanciado, no está importada la librería. Le vamos a dar control espacio y se importa de forma automática. ¿Ok? Esto es lo que hace el entorno de desarrollo integrado, que es el IDE de Apache NetBeans. Como habíamos mencionado, las colecciones tenemos que indicarle qué tipo de datos va a tener y va a almacenar. Por defecto habíamos dicho que toma lo que vienen a ser los objetos. En este caso yo quiero que sea de mi clase categoría, ¿vale?
Y es más, podemos incluso ir yéndolo más allá a través de abstracción, a través de entidades, ¿no? Que la categoría mande toda la información a una entidad que la podríamos ir creyendo, ¿no? Entonces, aquí vamos a instanciarla, new, vector. Aquí no la especificamos porque ya está por defecto acá, no hay ningún problema. Ahora vamos a crear un método de agregar public void. El void, recordemos que lo que hace es que ese método no va a retornar ningún valor, ¿vale? Perfecto. Agregar. Aquí le vamos a llamar a la lista categoría y vamos a acceder a través de un método llamado addElement. Como pueden observar, aquí están dando cuenta que se está indicando el tipo de dato y el nombre del objeto. En este caso, por defecto, le dan object. Pero ahora ustedes se preguntarán, aquí me va a salir un error, porque ¿dónde especificamos ese objeto? Lo especificamos de la siguiente forma, a través de un argumento. Ok, perfecto. Es decir, al momento de llamar, tenemos que darle como parámetro una instancia de tipo CLS categoría y va a ser almacenado en la lista categoría. Vamos a colocarle aquí método de listar public. Aquí en este caso vamos a listar un vector. Podemos utilizar aquí el vector CLS categoría. Ahora, quiero mencionarles algo importante. No es que aquí listemos, sino de por sí va a devolver la lista en sí. Es decir, va a devolver este atributo. Lista. O bueno, en este caso, devolver lista. Return lista categoría. Porque al momento de listar lo vamos a hacer ya en la lógica. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir aquí ya. De por sí tenemos la clase datos y la clase categoría. ¿Ok? Vamos a irnos a la clase main. Aquí en el public static void main lo que vamos a hacer es que vamos a instanciar las clases, tanto la clase categoría, en este caso le vamos a llamar categoría, new, y aquí le vamos a colocar, en este caso, menos bueno, tanto un vacío y como atributos, bueno, parámetros. En este caso yo le voy a colocar 1 y le voy a llamar bebidas. Aquí me está dando un error y vamos a ver cuál es el error. Nos está indicando que hay un error. Y es que, claro, aquí recordemos no va en comillas simples, sino en llaves. Vamos a poner aquí bebidas. Perfecto. Muy bien. Vamos también a instanciar la clase datos categoría y en este caso le vamos a llamar lista categorías. ¿Ok? New CLS datos categorías. De aquí, al finalizar todo este algoritmo, les voy a explicar para que ustedes puedan entender cómo es que funciona también la lógica. Una vez que instanciamos las clases, lo que vamos a hacer es que aquí al momento de instanciarlo ya también hemos asignado un objeto en sí, ya está creado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a acceder al método de listar categoría. Listar categoría, vamos a acceder al método agregar. Ahora, si nosotros no hubiéramos instanciado la clase, no podemos acceder a este método, porque de por sí no lo tenemos también como un método estático. Al indicarle un método estático, podemos utilizar ese método sin la necesidad de instanciar, pero por defecto le vamos a indicar que se haya instanciado. Aquí lo que hacemos es que ya lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a listar que tiene la colección. Y es más, también vamos a mostrar que tiene el objeto categoría. So, categoría. Y vamos a ejecutar el programa. Como pueden observar, ustedes se pueden preguntar, Moisés está dando un error. Y no es así, está dando una referencia del objeto creado. Recordemos que aquí estamos creando un objeto en sí y está devolviendo un referente. Por ende, si ustedes quieren mostrarlo, podemos acceder a través de su propiedad, tanto como ID o como nombre. En este caso, si hacemos lo siguiente, nos va a devolver ya de por sí el nombre. Pero podemos hacerlo mucho mejor, yéndonos a la clase categoría y sobreescribir el método toGstring. Lo que hace acá es, en vez de devolver el nombre,
simplemente vamos a devolver lo que viene a ser el nombre de la clase. Porque recordemos que devolvía lo que era la referente de la dirección. Muy bien, perfecto. Una vez que ya se lista, vamos a ver también que tiene la lista categorías. Bueno, aquí nos está devolviendo de por sí también un referente de la lista categorías. Y nosotros también podemos acceder a través de sus métodos. En este caso vamos a devolver lo que es la lista categoría, el devolver lista. Ahí nos está mandando. Vale, perfecto. Si ustedes quieren agregar mucho más, lo podemos hacer. En este caso ya sería categoría 2, aquí sería 2 y aquí le vamos a poner comida rápida. Aquí también tenemos que crear otro, categoría 2. Y miren, nos está devolviendo en un arreglo, en este caso en vector. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que no lo queremos mostrar así, o sea, ya tenemos agregada nuestra colección. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a utilizar lo que es un bucle for each. Les voy a explicar cómo es que funciona este bucle. Aquí lo que estamos indicando es que acá en el argument es la lista, la colección que nosotros vamos a recorrer. Recordemos que tenemos que especificarle el tipo de dato. Por lo tanto, la lista categorías, vamos a llamar lista categorías punto devolver lista, nos está devolviendo, recordemos, un tipo de datos CLS categoría. Entonces le indicamos acá. Incluso ya lo hace por defecto. Y aquí le vamos a dar una categoría. Aquí le vamos a dar un show. En este caso le vamos a decir el identificador. En este caso categoría.id y el nombre. Perfecto. Entonces ejecutamos el programa y como pueden observar nos está devolviendo. Así que cuando ya lo llevamos también ya a interfaces, prácticamente lo que hacemos es crear la interfaz y el usuario va a ingresar los datos en su campo y va a dar en el botón guardar. Ahí en el momento del botón guardar lo que hacemos es capturar los datos y mandarlo a un objeto en sí. Al momento de guardar los objetos, bueno, crearlos en este caso, instanciarlo y asignarlo, lo guardamos en la lista. Vamos a ir agregando consecutivamente y si va queriendo, ¿no? Y una vez hecho eso, si nosotros tenemos un botón listar o es más, de forma automática, o sea, de forma síncrona también, mientras se va guardando, también se va listando, podemos utilizar lo que es un recurso de un for each. Pero recordemos, muchachos, que esto se crea en base también a los requerimientos que tú tengas, ¿vale? Esto también incluso se puede utilizar para lo que es la reutilización del código. Así que sin nada más, yo les recomiendo que vayan practicando, vayan leyendo, vayan, más que todo también cómo es que funciona cada lista, porque recordemos que detrás de todo esto hay una estructura de datos, ¿vale? Perfecto. Así que sin nada más, me despido. Tengan una bonita tarde. Gracias.